La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el presidente de Cuba, Raúl Castro, va a realizar una visita, es una visita de Estado a nuestro país, y está confirmado que será del 5 al 7 de noviembre, así que damos la bienvenida a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez para que analice en qué contexto se da esta visita, que hemos estado en algunos momentos hablando de la transformación, la transmutación de las relaciones Estados Unidos-Cuba, y esto le da, desde luego, un giro también a la relación de México con esa nación. Claro, sí, buenas noches a todos. Y ciertamente sí es interesante la reunión que se va a sostener del 5 al 7 de noviembre. Recientemente, la semana pasada, la canciller Claudia Ruiz Massieu se reunió precisamente con su homólogo Bruno Rodríguez para establecer no solamente vínculos culturales de intercambio, de inversión y cuestiones que ella tendría que estar representando, sino también precisamente puntualizar la visita del mandatario Raúl Castro a nuestro país. Esto es importante en el marco de las relaciones que hoy día tenemos con Cuba. ¿Y cuáles son estas? 113 años de relaciones diplomáticas muy intensas, que sin embargo se vieron enmarcadas por un episodio negativo en el 2002, cuando en una cumbre de las Américas en nuestro territorio, el entonces mandatario Vicente Fox va a recibir a Obama, a Bush en ese momento, pero le pide a Castro, entonces precisamente a Fidel Castro, al comandante Fidel Castro, que por favor después de la comida… El come si te vas. Se vaya, exactamente, para que entre Bush. Y por supuesto, eso es grabado por la inteligencia cubana y luego es expuesto a la comunidad internacional, donde dan evidencia de la descortesía que produce el mandatario mexicano al solicitar eso al comandante Castro, que no nada más le pide eso, sino además lo tutea. Oye, y comes y te vas, y en este lenguaje campechano que tenía entonces Vicente Fox, que a mucha gente agradaba, pero que en el protocolo internacional, pues de ninguna manera es bien visto, ¿no? Eso vino un poco a, por supuesto, impactar en la negociación diplomática. También de paso se le imputó ese desliz al propio canciller de entonces, que era Jorge Castañeda Gutmann, por no haber cuidado esta relación. Y de ahí hacia este periodo de mandato de Enrique Peña Nieto, todavía con Calderón hay un restablecimiento importante, pero el más importante es este relanzamiento que el propio gobierno mexicano ha llamado a esta nueva relación con Cuba, a partir de la reunión que hizo Cuba sobre la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, en Cuba en 2013, donde el mandatario Enrique Peña Nieto asiste y tiene una relación con Raúl Castro. Y bueno, eso permite ahora que exista un acercamiento importante respecto al gobierno castrista o el gobierno cubano. Pero algo que tú querías preguntar es todos estos vaivenes, ¿no?, que está teniendo la relación, muy interesantes, porque hay que recordar que, si bien es cierto, México tiene una relación fraterna con Cuba desde hace muchos años, es importante señalar en el periodo del mandatario Luis Echeverría Álvarez cómo hay un vínculo cultural importante con Cuba, pero también como en el 62, antes de Echeverría, cuando se expulsa a Cuba de la Organización de Estados Americanos por tener vínculos con la doctrina marxista-leninista, la OEA acababa de implementar una resolución, que era la resolución quinta, de que todos aquellos estados que tuviesen vínculos con esta doctrina no podrían pertenecer a la OEA. Esto por la gran presencia que tiene y tenía también en ese momento Estados Unidos al respecto. Y entonces vota por la expulsión de Cuba de la OEA, y México es el único país que vota en contra de la expulsión de Cuba. Hubo otras voces como Argentina, Ecuador, Nicaragua y otros estados que se abstienen de la votación, pero al final Cuba queda fuera de la OEA. Este es el día en que todavía no ha regresado, aunque el anterior secretario general de la OEA propuso que este regresara. Estaba todavía el bloqueo económico respecto a la isla, que quizás pueda llegar a desaparecer, que también eso es una cosa interesante. En los anteriores mandatos, por ejemplo, Fox, cuando se les dice, por favor, apoyemos a Cuba para que se levante el embargo económico respecto de la isla que tiene Estados Unidos, Fox dice, a mí no me compete solicitar que no existe el bloqueo. Hoy día encontramos otras voces. La propia canciller ha dicho que va a apoyar a Cuba para que Estados Unidos levante el embargo económico que pesa sobre la isla. Y que eso también nos habla de un episodio importante, porque creo que la política mexicana, particularmente la internacional, debe volcarse en aquellos socios como Cuba. Cuba es nuestro tercer socio comercial,
Y bueno, de nosotros de Cuba, y él es el séptimo nuestro, que nos parece que hay que atender con inmediatez. Nos dejamos un poco quitar las luces de los reflectores que teníamos respecto de la relación con Cuba por Canadá, porque Canadá fue el interlocutor que llevó a cabo los buenos oficios entre Estados Unidos y Cuba para aproximarlos y lograr esta flexibilización de regulaciones que han permitido que hoy día ondee la bandera estadounidense en una embajada en Cuba. Recordemos que la Embajada de Estados Unidos estaba albergada en la Embajada de Suiza porque no había la relación diplomática. Tenían más de 53 años con una relación diplomática rota. Así es que es muy importante el rol que puede volver a ocupar México, que también no hay que ser tan severos para señalar el rol que México se dejó ganar por Canadá. Hay que recordar que el año pasado, precisamente a la luz del CELAC, México condonó el 70% de un adeudo de cerca de 500 millones de dólares que había contraído Cuba con Bancomext, el Banco Mexicano, y México le condona el 70% y el resto a pagar en 20 años. Es decir, también ha habido un apoyo de México hacia Cuba, tal vez no en el tipo de inversiones de infraestructura turística que Canadá sí ha tenido en la propia isla, pero ha sido importante. Creo que no hay que desdeñarla, hay que apreciar que pueda haber este vínculo nuevamente. La ciudad que se va a engalanar con la visita del mandatario Castro es precisamente Mérida, la ciudad blanca, esta Mérida preciosa, porque en algún momento José Martí, el héroe nacional en la historia de Cuba, estuvo en Yucatán, así es que este va a ser el marco de esta relación, y pues estaremos atentos a ver qué se puede producir. ¿Qué comercializamos con Cuba? Bueno, hay muchos productos de carácter manufacturero que tenemos con la isla, pero también tenemos inversiones y por supuesto también el segmento más importante, el turístico. Esto, sí, no, nada más quería señalar que México es el séptimo emisor turístico para los cubanos y que, bueno, finalmente esto que dices, yo creo que abonan en decir, bueno, está muy politizada. ¿Quién no tiene una relación politizada con Cuba? No es posible no tenerla, pero hay muchos otros ámbitos en los cuales sí hay un vínculo, bueno, desde lo que decías, la afrodescendencia, ¿no? Que también en México tiene esa afrodescendencia muy presente. Yo lo que quería subrayar precisamente a propósito de afrodescendencia, Cuba fue invitado de honor en el FIC Maya, en el Festival Internacional de la Cultura Maya, y es actualmente el invitado de la Fiesta del Caribe en Quintana Roo, a propósito de esta riqueza cultural y estas cuestiones que tanto nos hermanan. Y ahora, sin ser extremistas, Ileana, la pregunta sería, estamos frente a una nueva Cuba, ¿se va a acabar esa cuestión que la ha caracterizado de grandes doctores, de cero analfabetismo, de grandes deportistas? ¿Corre ese riesgo Cuba con toda esta apertura? Yo creo que no. Fíjate que ahora que se han dado la flexibilización respecto a la política estadounidense e incluso en materia migratoria han tenido grandes avances, lo que se quiere es que haya un gran respeto a los derechos humanos, como si la isla no los tuviera en este momento, cuando es otro sistema político que hay que reconocerle. Raúl Castro ha dicho que no va a ceder en las políticas que tiene actualmente. Y si se plantease una posible democracia en los términos que Occidente plantea, específicamente los Estados Unidos, me parece que aquellos que pudieran suceder a los Castro, pues tendrían que tener ahora sí que la obligación moral, ética, moral y legal de responder de acuerdo a los estándares de vida que han logrado después de la Revolución Cubana. Yo no creo que el pueblo tan fácilmente permita que un líder destruya todo el proyecto que ellos han conseguido en la disminución precisamente alfabetismo hoy día cero, los grandes avances en la ciencia médica, y en general la cultura, el nivel educativo deporte, muy alto. y también en el nivel alimentario, ¿no? Y también un poco, hay que decirlo, en la erradicación de la pobreza. Entonces me parece que sería un retroceso político manejar ese tipo de discurso. Me parece que tendría que haber una flexibilización, sí, respecto a ciertas libertades que deben prevalecer en la isla hoy día, pero que creo que se irán dando poco a poco, sobre todo si observamos efectivamente el levantamiento del embargo de carácter económico que hoy día pesa sobre la isla y que se va a levantar hasta el momento en que Estados Unidos en el Congreso quite leyes como la ley Torricelli y la ley Helms-Burton que impiden la inversión directa en Cuba, ¿no? Entonces me parece que hay que esperar esa flexibilización para ver un toma y daca que Estados Unidos haga para que también Cuba haga. Bueno, pues ya estaremos viendo muchas situaciones inéditas en la isla. Hay que estar muy al pendiente de este modelo ideológico, cultural, económico, social
y cuál será su transformación. Ya nos vamos, Iliana, nos vemos la próxima semana. La próxima semana voy a Japón, voy a dar una conferencia en la Embajada de México en Japón y regreso hasta el 16 de noviembre, así es que no los podré acompañar, pero ya les estaré contando de lo que haga yo en aquel país tan increíble. Esa es la nota dentro de 15 días. Muchas gracias, Iliana. Gracias. Muchísimas gracias, Iliana.